Justo a propósito de este caso, de el procedimiento que concluyó con la inhabilitación de algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia, ha nacido, por decir así, la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, que es un grupo de profesores y profesoras de Derecho Constitucional de distintas universidades. Eh, eh, y bueno, consideramos que era necesario unirnos y aparecer porque en la ciudadanía existe mucha confusión. Estamos enlazados ahora telefónicamente con el constitucionalista Francisco Guiguren. Él, dicho sea de paso, es presidente de la Sociedad Peruana de Constitucionalistas. Francisco, buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Un gusto, como siempre, estar contigo y con los oyentes y las oyentes tuyos. Francisco, la Junta Nacional de Justicia ya, digamos, se rindió aparentemente, ¿no es cierto? Aceptó la salida de dos de sus miembros, pero ustedes lo que han considerado es que lo que ha ocurrido en el Congreso es una violación constitucional. ¿Por qué no nos explicas, por favor, cuál es el punto de vista de ustedes desde la perspectiva constitucional? Con todo gusto. Justo a propósito de este caso, de el procedimiento que concluyó con la inhabilitación de algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia, ha nacido, por decir así, la Sociedad Peruana de Constitucionalistas, que es un grupo de profesores y profesoras de Derecho Constitucional de distintas universidades. Y bueno, consideramos que era necesario unirnos y aparecer porque en la ciudadanía existe mucha confusión. Si bien nuestro primer pronunciamiento, hay que reconocer, no es un pronunciamiento para toda la sociedad porque hay temas especializados, en el futuro vamos a hacer trabajo también de explicación y difusión porque la ciudadanía pues asiste a estas discusiones sobre temas constitucionales y va quedándose con la situación que hay como constitucionalistas y opiniones para todo, ¿no? Que la Constitución aguanta cualquier cosa y que el Congreso puede hacer también lo que le da la gana sin consigue los votos. Entonces queremos trascender nuestra docencia en las aulas y hacer una docencia social a través de medios, a través de reportes, a través de seminarios. Y hemos nacido con esto, porque es un tema muy grave, ¿no? O sea, no está en discusión que el Congreso tiene la potestad de someter a determinadas autoridades ante juicio político y sancionarla si tiene fundamento, ¿no? Y aquí el problema de fondo es por qué el Congreso ha intentado previamente derribar a los miembros de la Junta de Justicia por diversas razones, sin éxito. Bueno, ahora el caso se centró en decir, la Junta Nacional de Justicia, cuando interpretó que una de sus integrantes, la doctora Inés Tello, que había alcanzado los 75 años de edad, podía seguir en funciones y no cesar, ha violado la Constitución. Y nosotros sostenemos que este tema es un tema cuando menos opinable, porque ni la Constitución ni la ley son claras en decir, cuando cumpla 75 años en la Junta de Justicia, bancas, cesas. Dice que es un requisito para ser miembro, sí. Así es. Entonces, claro, nosotros, tratando de ser lo más objetivos y académicos posibles, decimos, ¿es sostenible constitucionalmente la opinión de la Junta, que es un requisito para llegar al cargo, pero que el mandato es de 5 años y que puede terminar aunque tenga 75 años? Sí, sí es posible. Es posible sostener que al llegar a los 75 años el integrante o la integrante de la Junta tiene que cesar. También es posible. ¿Y por qué es posible? Exitosa. Porque la Constitución en este punto y la ley no tienen una respuesta precisa. Entonces, nuestro primer cuestionamiento es cómo, por una discrepancia en la interpretación de una norma constitucional y legal, vamos a sancionar a unas personas. Es más, por una decisión que adoptaron hace 4 años, que el Congreso pudo resolver, porque si había un vacío legal, el Congreso pudo dar una ley y resolver el vacío, no lo hizo, y utiliza este pretexto. Claro, pero en todo caso, Francisco, o sea, te digo, mi opinión personal, no soy un especialista, ni mucho menos, pero, o sea, ya, si la señora llegó a los 75 años, ya tendría, o sea, desde mi punto de vista, ya no debería pertenecer a la Junta, pero en todo caso, eso es un asunto puntual, ¿no es cierto? O sea, la discusión debió remitirse
Y en todo caso el Congreso decir, no, la Junta Nacional de Justicia ha interpretado mal, pero lo correcto es que la señora no puede seguir siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y ahí terminaba la historia. El problema es que Bueno, esto y así tiene una es, ¿no? Y enorme si carga quieres, política, Francisco. Ese es el totalmente, problema. totalmente y absolutamente política. Porque aún, asumiendo que el tema es discutible, asumamos esa posibilidad. Que el Congreso dice, no, señor, o una mayoría en el Congreso, porque el Congreso tampoco ha sido unánime en esto, ¿no? Dijeran, bueno, la Junta se ha equivocado y esta señora tiene que cesar. Bueno, si querían llevar a ejecución su decisión, ya pues, en el mejor de los casos y en el peor para ella, dices, no, pues esta señora ha cesado y por lo tanto la destituyo. La destituyo. Discutible ya, pero la destituyo. Pero Claro. aplicarle a ellas y quererle aplicar, como han querido, a todos los miembros de la Junta, una inhabilitación por el máximo constitucional posible, para que entiendan bien nuestras oyentes y televidentes, ¿no? 10 años quiere decir que estas personas, la mayoría de las cuales ha hecho carrera en la función pública, la doctora Tello ha sido juez toda su vida. Bueno, esta inhabilitación significa que por 10 años, algunas de estas personas son personas mayores ya, no van a poder trabajar para ninguna entidad pública ni en ninguna función pública. O sea, ¿cómo? Por una discrepancia de interpretación, no solo te saco, porque con la habilitación te saco de carrera, no puedes seguir ejerciendo, sino te sanciono con 10 años. Y fíjate, cuando el Congreso tiene que juzgar a sus colegas que hacen barbaridades, que cometen delitos, bueno, a lo más suspenden, ¿no? No inhabilitan, no destituyen, no. Lo que ha pasado con la congresista Cordero Yonta de ayer es... Y tantos más, y tantas más, y tantas más, tanta agua tibia y componenda. Entonces, y por último, nosotros advertíamos sobre esto y decíamos, bueno, ¿y la votación? Una votación pues escandalosa, ¿no? En un tema tan importante, congresistas que están, según la Constitución, a tiempo completo para esto y que les pagan por trabajar, algunos no van y van a votar a distancia, ¿no? Como ciudadanos no sabemos ni cómo han votado, ni si alguien votó por ellos, en fin. Pero además, termina determinada votación y el presidente anuncia, no se han alcanzado los votos, el caso se archiva, pero unos minutos después, seguramente luego de negociar por teléfono o ahí en el hemiciclo los que estaban, unos congresistas sin mayor fundamento dicen, no, reconsideración, vamos a volver a votar, aprueban volver a votar, negocian, pactan intereses políticos, beneficios, y ahí votan y te sancionan. O sea, eso pues, el derecho sancionador es muy parecido al derecho penal, ¿no? Yo he dado este ejemplo ya. Es como en un juicio donde haya jurado o incluso donde se lea una sentencia, la sentencia diga o el jurado opine, no es culpable, es inocente. Ya, absuelto, se acabó la historia. Unos minutos después dicen, no, mire, nos hemos equivocado. Así que vamos a volver a dar... Claro. No, señor, la sentencia, el veredicto es culpable. Eso no se puede hacer, salvo pues que hubiera habido un error al sumar los votos, algo que no se puede porque lo hace el sistema electrónico, ¿no? Entonces, todo esto demuestra que desde el principio se querían bajar a la Junta como fuera. ¿Y por qué se la querían bajar? ¿Por qué se la querían bajar? Porque es un órgano constitucional autónomo, porque hay muchos congresistas que tienen, ya lo sabemos, denuncias penales, algunas que se las han archivado o que están en investigación, y la Junta pues es quien nombra, asciende o sanciona jueces y fiscales. Y sabemos que hoy en día el Ministerio Público pues está absolutamente desde hace varios años movido, ¿no? Con cambios y cosas. O que la Junta de Justicia es quien elige o ratifica, y eso toca pronto, a los jefes de OMPE y RENIEC de mucha influencia en el proceso electoral, así como el Congreso ha querido bajarse al presidente del jurado, el doctor Salas Arenas. O sea, aquí está muy claro, el poder político dominante en el Congreso, que es quien quiere gobernar, porque tiene al frente un gobierno muy débil, simplemente atropella en base a la fuerza de los votos, y esto creo que debilita la institucionalidad democrática, afecta al orden constitucional, la separación y el equilibrio entre poderes, pero lo más grave, además de todo este daño, que va más allá de los miembros de la Junta que finalmente han sido inhabilitados, abusivamente, pero lo han sido, y podrán reclamar esto judicialmente, a la ciudadanía. Yo decía hace unos días, cuando conversamos con nuestras alumnas, con nuestros alumnos, digamos, el desinterés que estos
están creando estos congresistas como este tipo de medidas en la vocación de los estudiantes. El derecho constitucional ha crecido mucho en el Perú en los últimos 30 años. Lo están destruyendo. Muchos chicos nos dicen, pero profesor, ¿para qué voy a estudiar esto si el Congreso hace lo que le da la gana? Sí, ¿No? Francisco, quiero pedirte un favor. Tengo que ir a la pausa porque van a ser las 9 de la mañana. Te ruego que te mantengas conectado porque quiero terminar esta discusión sobre la Junta Nacional de Justicia y la actitud del Congreso, la conducta del Congreso, pero también sobre el tema de la legitimidad de decisiones, que es una discusión importante. Tenemos un Congreso que está legalmente electo. La pregunta es si tiene la legitimidad social y política para tomar decisiones como las que está tomando, ¿no? De cambios, por ejemplo, constitucionales que son trascendentes. Por favor, mantente conectado. Francisco Eguiguren está con nosotros, con él volvemos. Hoy estamos conectados con Francisco Eguiguren, presidente de la recién constituida Sociedad Peruana de Constitucionalistas, y estamos hablando sobre las implicancias que puede tener la decisión del Congreso de la República en relación a la Junta Nacional de Justicia y lo que han hecho en otros temas constitucionales y lo que pretenden hacer más adelante. Francisco, ¿qué va a pasar con este tema de la Junta Nacional de Justicia? ¿Ya terminó este incidente con el reconocimiento el día de ayer por parte de la Junta de la separación de dos de sus miembros? Bien, parece que esta etapa de esta historia ha terminado. El Congreso ha cometido un atropello, como estamos diciendo, no ha conseguido todo lo que quería, porque el objetivo era derribar, sancionar a los 7 integrantes de la Junta. Ha conseguido, con reconsideraciones y otras maniobras, aprobar la inhabilitación de 2 de los integrantes y la renuncia de 1, ¿no? Entonces, estos lugares, al haberse ya la Junta anoche o ayer declarado la vacancia de estos 2 casos, y ya al renunciante doctor Ávila lo ha reemplazado el doctor Falconi por una sentencia del tribunal, pues los 2 suplentes en orden de mérito, que estaban ya elegidos desde el inicio, tendrán que tomar estos lugares y culminar sus funciones. Ahora, no se descarta que los inhabilitados, en ejercicio de su legítimo derecho, interpongan acciones judiciales, primero en el plano interno, para conseguir la anulación de esta sanción, ¿no? Ahora, sí, pues, como yo te decía hace unos momentos, temas como este, donde lo que se discute es la arbitrariedad en el uso del poder, algo que el derecho constitucional cautela, no solo por el equilibrio entre poderes, sino para proteger nuestros derechos, genera gran confusión en la ciudadanía, en los estudiantes. Y por eso, te adelanto, en la Sociedad Peruana de Constitucionalistas ya hemos empezado a trabajar un segundo tema para hacer un informe, que también seguro tendrá abreviadamente un pronunciamiento, más quizás pedagógico, tratando de abordar el tema de la aprobación del Congreso del retorno a la bicameralidad. Es un tema controvertido, positivo, en fin, pero queremos presentarle a la ciudadanía un análisis sencillo sobre qué implica los aspectos buenos y los aspectos cuestionables, tanto en el fondo de la bicameralidad como en la forma en que se ha aprobado, donde nos han metido muchos contrabandos, ¿no? Y tú decías, antes de la pausa, cómo ver esto, sobre todo de la ciudadanía, que un Congreso tan deslegitimado, tan cuestionado, a pesar que es supuestamente el órgano que representa a los ciudadanos, el órgano plural que nos representa a todos, impone este tipo de sanción desproporcionada, ¿no? Y yo te diría, fíjate, qué interesante, ¿no? Los congresistas que hacen la Constitución, que hicieron en el Congreso Constituyente del 93 la Constitución, ellos han establecido que los congresistas no son revocables por los ciudadanos que los elijan. O sea, los alcaldes, los gobiernos regionales sí son revocables por el pueblo que los elija. Los congresistas, que también son elegidos por el pueblo, no son revocables por el pueblo. Entonces, claro, ellos están blindados, si se quiere, ¿no? ¿Por qué si han reformado la Constitución? Por ejemplo, no discutieron el tema de la revocabilidad o la renunciabilidad del mandato de los congresistas. Claro, porque si hay congresistas tan deslegitimados, bueno, pues que el pueblo vote, ¿no? Y que diga, yo quiero que se vaya que se vaya el otro. El pueblo está condenado a sufrirlos, porque aunque se quisieran ir algunos,
por propia voluntad o porque No la puede. gente los presione, no se pueden ir porque son irrenunciables. Entonces, hay muchas cosas que explicar a la ciudadanía y para eso esperamos trabajar en la Sociedad Peruana de Constitucionalistas. Ahora, el problema finalmente es que cuando terminó el gobierno de Fujimori y se abrió el debate constitucional, se formó una comisión de personas notables, especialistas en temas constitucionales, y esta comisión emitió conclusiones sobre cómo procesar esta reforma constitucional. ¿No es cierto? Que era evidente que había que realizar, ¿no? Porque tenías la contradicción con la Constitución del 79, ¿no es cierto? Y el hecho de que supuestamente la Constitución del 93 estaba construida sobre un golpe de Estado, lo cual supuestamente la ilegitimaba. Entonces era una situación muy compleja y se buscaron soluciones razonables, desde convocar una asamblea constituyente, no la de Cerrón, ¿no? Una asamblea constituyente que significara un punto de encuentro de todos los peruanos para lograr este documento que resuma nuestros objetivos como país y las reglas de juego que todos aceptamos como válidas, digamos, ¿no? Lo que nos une, no que lo que nos separa, que es como ven algunos, ¿no? El tema constitucional. Y la otra posibilidad es que esto se procesara a través del Congreso. Pero el problema es que la manera como están reformando la Constitución, Francisco. Pero por supuesto. Con 5% de aprobación nacional. Y eso es lo paradójico, ¿no? Este Congreso aprobó una ley convalidada absurdamente por este Tribunal Constitucional dócil al Congreso que lo eligió, donde se le niega al pueblo el derecho de poder promover por propia iniciativa ciudadana, recoger firmas y pedir que se haga un referéndum sobre alguna reforma constitucional o sobre toda la Constitución. El Congreso dijo, no, solo yo puedo aprobar una reforma constitucional. Y después veremos si va o no a referéndum. ¿Cómo? Con esta reforma del retorno a la bicameralidad, que yo en abstracto me parece una medida que debería, ojalá, hacerle mejor al país y mejorar este Congreso tan venido a menos. De acuerdo, en abstracto, veremos qué pasa. Pero bueno, no es tan sencillo como haber pasado de una Cámara a dos. Para hacer esta cosita, se modifican como 50 artículos de la Constitución. Sí, claro. La cuarta parte. Y ahí entra de todo, ¿no? Claro, no tocan muchas cosas que la ciudadanía quisiera que se toquen, ¿no? Pero a lo que voy, como saben que hay rechazo ciudadano al Congreso, a la bicameralidad, a la reelección inmediata, cosa que han restituido, más allá que yo creo que en abstracto es buena la reelección inmediata. Bueno, lo han intentado varias veces, han votado más de una vez, pero nunca han querido ir a referéndum. Entonces, han esperado, con varias votaciones, a lograr los 2/3 en 2 legislaturas. Y entonces este tema tan trascendente de la bicameralidad y la reelección parlamentaria, que alguna vez fue votado por la ciudadanía en un sentido opuesto al actual del Congreso, ellos han evitado que vaya al referéndum. Entonces, el referéndum, que es un mecanismo de participación del pueblo, ya no se puede promover por iniciativa propia para gestar una reforma constitucional o una nueva constitución, y tampoco por decisión del Congreso le permiten que la gente se manifieste ratificando o revocando esta nueva decisión. Entonces, están cambiando la Constitución sin el pueblo, contra el pueblo, muchas veces, y no nos quieren dejar hacer nada. Esa es otra de las razones por las cuales los profesores y las profesoras que nos hemos juntado decimos, bueno, vamos a hacer un poco de docencia social, hay que explicar mucho de estos temas a la ciudadanía para que esté mejor informada, porque están a veces desconcertadas por tantas opiniones. Hay opiniones muy parcializadas de gente que dice, pues está muy bien que el Congreso haya votado a la Junta de Justicia porque el Congreso puede aprobar todo si consigue los votos, ¿no? No, pues, el poder no es poder bruto, es un poder razonable y sujeto a control, aunque sea ulterior. Entonces, esa es la idea. Hay muchos temas que hemos regresado mucho, hemos retrocedido mucho, en efecto. No sé qué vamos a hacer, Nicolás, porque el deterioro, el daño que se le está haciendo a la institucionalidad democrática en nuestro país afecta a la credibilidad. No, y está pasando algo, Francisco, muy serio sobre lo que yo estoy llamando la atención desde el día que me enteré de la cifra, de la cantidad de peruanos que se están yendo del Perú. Sí. Es decir, 2022 la cifra supera los 400.000 y solo en el primer semestre del año pasado, me dijo el jefe
el superintendente de Migraciones, solo el primer semestre del año pasado ya se habían ido 400.000. Es decir, Claro, que probablemente la cifra del año pasado casi duplique la del 2022. Eso no nos pasaba desde el primer gobierno de Alan García, Francisco. Claro, y se llevan los pocos o muchos recursos, porque algunos que se van son pobres, son jóvenes. Yo escucho mucho a los jóvenes que dicen aquí no hay esperanza, aquí hay que irse a buscar afuera. Hay gente que se va un poco a la aventura, pero hay otra gente que sí tiene recursos y los saca. O gente que querría invertir en el Perú, pero dice, con esta situación de inestabilidad política, de inestabilidad no solo en el Congreso, sino en el sistema judicial, con estos cambios, yo meto mi inversión, meto mi plata en un país más seguro, más tranquilo. Entonces, y no solo se van personas. Claro, y no solo gente rica, sino gente de clase media que tiene su departamentito, su carrito, venden, juntan un poco de plata y dicen que vas a hacer un negocio en el Perú cuando se te van encima, no tienes acceso al crédito, no tienes estabilidad, no sabes qué va a pasar, encima te extorsionan, te asaltan, te roban, agarras lo poco que tienes y te vas a buscar la vida en otro lado. O te quedas porque no te puedes ir, pero buscas poner tu plata afuera. Entonces, la inestabilidad política, esta informalidad, esta política chicha que vivimos hace ya varios años, sobre todo desde que los dos últimos congresos creyeron que su rol es gobernar y dominar, cuando el rol del Congreso es legislar y controlar, pero no gobernar, ¿no? Y con gobiernos débiles, sin mayor presencia política, sin partidos en el Congreso, donde no existe lealtad alguna, donde los congresistas se siguen cambiando de grupo y se siguen dividiendo pues por cualquier cosa, donde no hay lealtad política alguna, ni siquiera al elector. Bueno, claro, esta desmoralización política se traduce también en desmoralización e inestabilidad e inseguridad económica. Francisco, tenemos que terminar por hoy. Te agradezco mucho por esta conversación y la verdad, yo creo que en el Perú hay que comprarse el pleito, Francisco. Y el hecho de que los constitucionalistas se junten y empiecen a emitir frente a la sociedad opiniones e intervengan de una manera activa, es importante y es una señal de lo que hay que hacer. Hay que comprarse el pleito, mi querido Francisco, y está muy bien, Nicolás, lo que están haciendo. Yo lo he pensado mucho porque yo ya soy una persona relativamente mayor, he estado un poco retirado, un poco de medios y de estas cosas, pero alguna gente me ha dicho, oye, todavía puedes, por lo menos ayuda en este impulso inicial de este grupo de jóvenes profesoras y profesores. Sí, vamos a ver cuánto aguanta el cuerpo, hay que comprarse el pleito, en efecto, hay que mover la conciencia ciudadana, pero una conciencia ciudadana ilustrada, educada, explicada en la materia constitucional. Y de nuestro lado hay una opinión que no responde ni a intereses políticos ni partidarios, ni a ningún grupo económico que nos solvente. Somos profesores y profesoras que nos juntamos y aparte de nuestra tarea, haremos esta tarea pedagógica. Y muchas gracias por tu espacio, querido Nicolás. No, muchas gracias. Francisco Eguiguren ha estado con nosotros.